Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un webinar más de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco. A nombre del ingeniero Carlos del Río Madrigal, les damos la más cordial bienvenida a esta tarde tan interesante, con un tema muy importante para la industria de la construcción. Me da mucho gusto tener aquí en la delegación a Juan Carlos Uribe, director de maquinaria Traxa. También está con nosotros Roberto Romero, gerente de Mercadotecnia, y Adriana Vázquez del Departamento de Mercadotecnia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de la perspectiva económica de la construcción en el segundo semestre de este año 2021. Además de la bienvenida y la presentación y el agradecimiento, quisiera comentarle a las personas, a los constructores y público en general que hoy nos acompaña, que en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, todas las en las que estamos realmente en todas, y en Zoom sobre todo, están abiertos los canales para las preguntas que pudieran surgir durante la presentación o los comentarios que quieran hacernos llegar en vivo. Y también comentarles que en la página web semijalisco.org.mx ya se encuentran todos los webinars que hemos estado realizando, y desde luego a partir de mañana tendremos este mismo para la disposición de todos los que quieran replicar o quieran volver a escuchar alguno de los conceptos que se podrían manejar aquí. Juan Carlos, pues muchas gracias. Nos da mucho gusto tenerte aquí en la delegación. Es muy importante contar con la presencia de una marca tan importante a nivel nacional. Muchas gracias. Es importante también el tema que nos vas a compartir el día de hoy. Y bueno, pues quién más que alguien que lo palpa y lo tiene al día a día en su negocio, en su escritorio todos los días, pues es muy importante. Gracias, bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias. En nombre de Traxa, en lo personal, realmente agradecemos la deferencia de la invitación aquí a la Cámara, que la sentimos como nuestra casa. Así es. Y sobre todo porque queremos compartir un punto de vista desde lo que es un distribuidor de maquinaria, qué perspectiva tenemos de la construcción. Yo les quiero, compañeros, amigos, que sea una charla muy dinámica. Vamos a presentar aquí algunos parámetros que nos van a dar una perspectiva de cómo está la construcción en lo que va del año, un poco histórico también, información que tenemos, y que, bajo nuestra perspectiva, qué es lo que sigue en la construcción. Venimos evidentemente de un tema complicado que es la pandemia, donde ha causado una situación difícil para todos los sectores. La construcción no es la excepción. Y además vienen algunos temas que se han presentado dentro de las decisiones del gobierno federal que han afectado el devenir de este segmento. Entonces me gustaría, vamos a hacer una presentación y quisiera que fuera dinámica, por favor. Estamos abiertos aquí a través de las redes. Sí. Que fuera una charla más que un tema, ser un monólogo. Me gustaría que fuera una charla entre amigos y que debatiéramos los puntos de vista. Bien, esta es nuestra presentación y quisiera, voy a estar aquí apoyado por mis compañeros de marketing. Quisiera mostrarles la agenda, que es la agenda con la que vamos a iniciar nuestra presentación. Esta es un poco la agenda sobre qué son datos de lo que es el presupuesto autorizado y el histórico que tenemos en los últimos años. Vamos a hacer un zoom en lo que es la inversión a través de comunicaciones y transportes, irnos más a detalle, ver algo más cercano a lo que es nuestro entorno dentro del estado de Jalisco y los estados circunvecinos, ver los tres proyectos insignia que, aunque están muy retirados, pues ver qué oportunidad tendríamos para los constructores de nuestra región. Después entraríamos a otros temas que son importantes, como es el Producto Interno Bruto de la construcción, que es anual y trimestral, que nos va a dar un parámetro de cómo se ha comportado este segmento, cuánto es el valor de la producción de la construcción, y otros parámetros también que nos ayudan a definir una perspectiva, como es la producción de agregados, de cemento, de asfalto, qué ha pasado con el fierro, que es también un insumo importante. Ver que los nuevos proyectos que marca el gobierno federal, cuáles de ellos están operando, y hacer un análisis de los anuncios de la inversión en infraestructura. Y al final me gustaría que hubiera un foro, si así lo deciden. Voy a dar algunas pequeñas conclusiones o tendencias
que están abiertas al debate, esperando que les sirvan a ustedes para tomar una decisión en el futuro. Bien, si gustan, iniciamos lo que es el presupuesto de egresos de la Federación. Como todos saben ustedes, hay un proyecto que significa PPF, que es lo que el gobierno lanza hacia el Congreso y lo que realmente se autoriza. Tenemos la columna que es en total, que si ustedes ven en términos de pesos, sí subió un poco del año pasado de 6,107 millones a, perdón, 6,107 millones a 6,295. Realmente es muy poco, porque si consideramos el tema de la inflación, pues realmente no incrementó. Y si lo vemos en términos de dólares, pues está siendo menor que el presupuesto del 2019. Si separamos lo que es el gasto programable y lo que es el gasto no programable, en este tema, el gasto programable es el gasto corriente o de inversión. Esto es lo que el gobierno considera que vamos a invertir. ¿De acuerdo? Este es el presupuesto de todo todas las secretarías. Ahorita vamos a entrar un poquito más a lo que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y vemos que para efectos de proyecto el gobierno asignó cerca de 4,600 millones de pesos o 208 millones de dólares. Y el gasto no programable es todo aquello que está destinado a lo que son nóminas, pagos de deuda o otro tipo de gastos que no se pueden considerar como parte de una inversión que afecta directamente, o más bien que incide directamente en la actividad de la construcción y de otros segmentos. Entonces, si nos vamos un poco más a detalle, esta es la inversión histórica que ha tenido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde desde el 2014 a la fecha hemos visto cómo ha bajado su presupuesto. Es dramático y preocupante cómo la asignación que se tiene para esta secretaría ha bajado de manera importante. Del año pasado a pues realmente su incremento es muy poco, insisto, ni siquiera es la inflación lo que se está considerando. Y el gasto corriente, ese es el rubro que usa la Secretaría para pagos de deuda y todo lo que es el manejo de la burocracia. El gasto de inversión realmente son 43,609 millones, pero asignados solo para proyectos de inversión son 33,990. La diferencia son proyectos o algunos programas que tienen los estados o de apoyo social. Pero si tú te fijas, básicamente cerca del 45% perdón, poquito más del 45% del presupuesto, 55% del presupuesto total está enfocado a proyectos de inversión. Y vemos nuestra gráfica, que es una forma muy rápida de observarlo, cómo el presupuesto ha tendido a disminuir. En términos de pesos, insisto, ya si lo sacas a valor presente, pues realmente es menor con respecto a lo que históricamente se ha invertido. Pero es dramático y es un tema que nos ocupa y nos preocupa. En el futuro, pues tenemos que estar como Cámara y como empresarios, estar pugnando para que esta secretaría o la inversión que se requiera para infraestructura deba de continuar de una manera ascendente. Todo el mundo sabemos que la construcción es uno de los segmentos que genera empleos de manera inmediata y es fundamental para el crecimiento del país, hablando desde infraestructuras de cualquier tipo, ya sea férrea, carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera, es fundamental para el crecimiento de cualquier país o de cualquier zona geográfica. Bien, ahora, si nos vamos un poquito más a detalle de ese presupuesto de inversión, ¿cuánto se le asigna de manera directa a los estados? De nuevo, vemos la tendencia a la baja, en donde a los estados les está de manera directa, Comunicaciones y Transportes, les asignó para este año el 12% del presupuesto. El 80% que se dice varios, son todos aquellos proyectos en los cuales involucra a más de 2 estados. Esto es, algún proyecto que va en conjunto. Vamos a asumir una carretera que está compartida entre el estado de Jalisco, Michoacán, etcétera, etcétera. Está el 80%, o proyectos
de mantenimiento, conservación, etc. Y para APIs, el 8%. De manera gráfica ven ustedes cómo ha disminuido el porcentaje que se le asigna a los estados para proyectos puntuales y se está yendo la mayor parte a proyectos que van o que están de manera conjunta compartidos con 2 o más estados. Entonces, eso impacta sobre todo proyectos puntuales en regiones o en estados, como ahorita vamos a ver a dónde se asignaron ese presupuesto en los estados. Aquí el estado que tuvo mayor asignación de gasto, de inversión directa o de presupuesto es el estado de Hidalgo con el 14% del monto. Pueden ver ustedes ahí los estados que recibieron más apoyo de presupuesto y desafortunadamente nuestro querido estado Jalisco no recibió para proyectos directos. Entonces, te podrás ver que es preocupante el que no tengamos un presupuesto asignado para el desarrollo de proyectos. Evidentemente, en este año se han desarrollado proyectos que ya se traían o por la gestión de los municipios o el gobierno estatal recibió algunos recursos adicionales y se desarrollan los proyectos. Pero de manera directa en el presupuesto, el estado de Jalisco no tenía asignado el presupuesto. Si seguimos a la siguiente, todos esos estados tampoco recibieron. Entonces, vemos ahí, y lo vamos a observar un poco más tarde, cómo es dramático o cómo se concentra la mayor parte de los proyectos de inversión federal en zonas geográficas alejadas de nuestro estado o del colindantes. De manera, en un zoom, los proyectos por estado, estos son los proyectos más grandes, donde Hidalgo, y ahí viene el tramo, no me gustaría leerlo, ustedes lo pueden observar. Hidalgo recibe 600,000 millones de pesos para el proyecto de Pachuca-Huejutla, y así sucesivamente. Y de los estados cercanos a nosotros, pues realmente tenemos ahí el proyecto de el camino de la presa del Cajón a Carretón, está en el estado de Nayarit, y un puente de ahí, el 80, del municipio de Ruiz. De ahí en fuera, todos los demás estados están cercanos a Jalisco, no tienen mucho presupuesto. Y de proyectos importantes así, que ya estaban considerados, son estos, los proyectos TOP, que estos son, no es inversión de Estado, sino proyectos muy puntuales. De nuevo, alejado de nuestro querido Estado de Jalisco, que eso pues nos limita el accionar de todos nuestros agremiados constructores, desafortunadamente. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasó con los 3 proyectos? ¿Dónde está invertido la mayor parte de infraestructura? Pues como ustedes saben, los 3 proyectos insignia, que es el Tren Maya, todo el recurso se le asignó a la Secretaría de Turismo. El tema del aeropuerto Santa Lucía se le asignó todo el presupuesto a la Secretaría de Defensa Nacional. Ese es un tema aquí que no es una situación que tenemos que, no es el tema de una plática como esta, las asignaciones a ese tipo de secretarías, y las de Refinería Dos Bocas, que hace un poco de sentido al tema de la Secretaría de Energía. Y ahí vemos cómo está concentrado toda esa inversión o ese presupuesto para estos 3 proyectos, descuidando un poco o olvidando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que siempre había sido el motor del fomento y el seguimiento de estos proyectos. Bien, hasta aquí son los parámetros macro de presupuesto que podemos platicar sobre lo que fue la asignación del gobierno federal. Vamos a entrar ahora a otros parámetros, que es el Producto Interno Bruto de la construcción anual. ¿Qué es un Producto Interno Bruto? Bueno, es una cantidad en pesos de todos aquellos productos y servicios que genera un sector en un periodo X, que puede ser un año o un trimestre. Podemos observar cómo cayó el Producto Interno Bruto de la construcción a nivel nacional el año pasado, donde vemos de manera dramática la caída de este punto, donde cayó con respecto al año 2019 casi 17%. Evidentemente se afectó por la pandemia, por la incertidumbre, por la
falta de certeza jurídica en algunos proyectos que ocasionó la cancelación del proyecto del aeropuerto, porque este Producto Interno Bruto está formado tanto por inversión del gobierno. Si separamos esto por tres, con respecto al año pasado, el primer trimestre evidentemente se comportó casi igual que el último, porque no habíamos entrado todavía en lo que era el ciclo de la pandemia. Hasta el segundo trimestre que entramos lleno a la pandemia y vemos cómo el Producto Interno Bruto en ese trimestre cayó de manera dramática, cerca del 33%. Se levantó un poquito en el tercero y cuarto y vemos de manera positiva, porque hay que ver las cosas desde un punto de vista más optimista, el primer trimestre de este año creció con respecto a los últimos 3 trimestres del año pasado. Eso nos alienta un poco. Si nos vamos más a detalle, el valor de la producción nacional está, como les comentaba, tanto por la inversión pública como privada. Vemos el histórico desde el 2010 a la fecha, en donde el rubro público cayó en el 2019 y cayó más en el 2020, y también la inversión privada, todavía en el 2019 se mantuvo, pero en el 2020 de manera natural, siguiendo la tendencia que el país sufrió, también cae. Al trimestre de lo que llevamos de enero a abril, en la inversión o el producto, el valor de la producción en la cuestión en el sector público subió un poco, pero la inversión o el valor de la producción de construcción en el segmento privado decayó el 9%. De manera que al día de hoy todavía traemos un menos 2% de inversión con respecto al trimestre anterior. Si lo separamos por tipo de obra, la edificación ha sufrido de manera dramática un 13% su caída. El tema de transporte o el segmento de transporte y urbanización ha crecido, es el único que se ha incrementado. Lo mismo que electricidad y telecomunicaciones cayó dramáticamente. Petróleo y petroquímica, bueno, se ha aumentado un poco también por la inversión que hubo en el tema de algunas instalaciones petroquímicas, subió. El segmento de agua, riego y saneamiento cayó, y otro segmento que aglutina todas las demás actividades ha subido 3%, de casi el 4%, y esto definitivamente pues te da un sumatorio de que seguimos con un valor de producción negativo. Bien, otro de los parámetros que nos ayuda mucho y que, bueno, este es un poquito, perdón, de manera gráfica cómo se ha mantenido el tema de edificación, comparando los meses del año pasado contra el presente año. Traemos información hasta abril, quiero ser claro, la información no ha sido actualizada por todas las dependencias, y vemos que decimos que el sector de edificación creció un poquito con respecto al mismo mes del año pasado, pero realmente no creció porque fue la caída de la pandemia, aunque sí observamos como que quiere levantarse este segmento. El sector de obras de ingeniería civil se ha incrementado un poco. La caída de estos sectores. Con respecto a unos insumos que nos dan un punto de partida o nos dan la expectativa del crecimiento, tenemos la producción del concreto, que también ha sido menor con respecto al año pasado, viendo mes por mes. En abril tuvo un incremento con respecto a abril del año pasado, que fue cuando caímos. El cemento ha sido el único segmento que ha crecido, y gran parte o parte de esto ayudado porque el cemento se exporta. Cementeras como Cemex en Monterrey y Cementos Chihuahua, que es parte del grupo, exporta parte de su segmento a Estados Unidos, de su producción. Eso favorece para que se crezca un poquito. Otro de los parámetros que tenemos, que es el asfalto, la producción de asfalto, pues vemos que definitivamente no ha crecido. No ha crecido. Seguimos por abajo
en lo que son el primer trimestre del año pasado. Si sumamos los tres, bueno, ahí ayudado por la producción de cemento, se ve una pequeña mejoría. Yo esto lo veo como algo positivo. Esperamos que esto continúe, no han salido los resultados, pero sí vemos la tendencia a mantenernos de una manera flat o con un ligero crecimiento en lo que falta de este mismo año. Otro de los puntos importantes es el valor del acero, del fierro, que todos sabemos que ha incrementado dramáticamente, más del 200%. Este es un valor, el 62, es la forma en que se mide, o como en la bolsa de valores, el valor del hierro se maneja, que es el 62% de mineral o de ley en las mezclas con las que se vende. Este es un parámetro simplemente que se determinó desde el 2008, cuando aquella demanda tremenda de China empezó a manejarse de una manera arbitraria el manejo del acero, se asignó este parámetro para que fuera de manera uniforme la medición de la ley del acero. Y vemos cómo ha crecido. Excelente para los productores de acero, pero impacta de manera negativa o el fomento o el estímulo a lo que viene siendo sobre todo obras de edificación o aquellas donde estamos generando requerimos acero, que incrementa definitivamente el precio del insumo para todos los segmentos donde se requiere el acero, de manera dramática. Hasta aquí los parámetros con los cuales podemos al final tomar un poco de decisión o hacer un resumen de una expectativa. Vamos a hacer un pequeño resumen de los proyectos nuevos que el gobierno asignó de manera inicial en su presupuesto. Aquí tenemos cerca de 150, 160 proyectos nuevos que asignó el gobierno en los rubros de hidrocarburos, electricidad, transporte, agua y medio ambiente, el inmobiliario y turismo, y por último, infraestructura social. De todos estos proyectos dentro del mapeo del país, a Jalisco se le asignaron únicamente 3 dramáticos, de los cuales uno de ellos es el libramiento de Cihuatán, que al momento, aunque está asignado 475 millones, está en la etapa de preinversión. Un proyecto definitivamente paupérrimo para todo el grupo de empresarios constructores y toda la infraestructura que tenemos en el estado de Jalisco. El otro proyecto es el tramo carretero de Las Varas, Puerto Vallarta, que desafortunadamente, pues ya más que un emblema, es un tema histórico, que es indispensable terminar, que es una arteria fundamental para poder fomentar y detonar más el sector turístico del Puerto Vallarta y toda la zona de Bahía de Banderas. Sigue pues trabajándose, pues constructores saben qué tan lentos está este proyecto, pero está desarrollado y está asignado entre los proyectos para este año. Y el otro es la línea de transmisión industrial Banco 3, que también está en preinversión. Definitivamente proyectos muy pocos para, insisto, la capacidad que tienen nuestros empresarios constructores en Jalisco. Los proyectos en operación, que son cerca de 300, 320, son proyectos también de forma mapeada. En Jalisco hay 10 proyectos, pero los 10 proyectos realmente ya no generan gran cosa porque todos ya están en operación. Ahí no sé si alcanzan a percibir, todo el mundo va a estar en línea la presentación, pero voy a hacer rápidamente. Uno de ellos es la presa del Ahogado, que tiene una inversión de cerca de 860 millones y su etapa está ya. Esto está desde el 2008 y está en etapa de operación. El gasoducto Villa de Reyes Aguascalientes ya está terminado, se le está asignando, pero ya está en operación. El Centro Federal de Adaptación del Ceferezo número 17 ya está en operación. La carretera de Lagos de Moreno ya está en operación. O sea, simplemente desde nuestro punto de vista son proyectos que dicen, oye, ahí está, ya los terminamos, pero realmente no está en este momento generando ninguna posibilidad de que nuestros constructores puedan tener una actividad en ellos. En resumen, no hay trabajo.
Esto es los macroproyectos que les mencionaba y de manera geográfica pues están muy alejados de nuestro estado. Esos son los segmentos en los cuales está desde el tema eléctrico, ampliación de puertos, cruces fronterizos, puertos, el proyecto del Istmo de Tehuantepec, algunos proyectos de capital privado, las licitaciones dentro de aguas someras, que eso es básicamente exploración, licitaciones terrestres, aguas profundas y lo que es el Tren Maya. Geográficamente todo está, salvo lo que es allá en Tijuana, pues todo está en el noreste o en el sureste, alejado de nuestros proyectos. ¿Qué es lo positivo de esto? Pues que tal vez, no tal vez, hay oportunidad, pero tendrías que ofrecer o el que nuestros constructores se vayan a trabajar en esos proyectos bajo un costo muy alto de costos de operación directos. El moverte a una lejanía y competir con los empresarios locales te va a impactar ahí. Hay oportunidades, sí las hay, pero retiradas de nuestro territorio. Estos son los macroproyectos de inversión de capital privado. Realmente señalé con amarillo los dos que impactan en nuestro estado, pero también ya están terminados, que es el desdoblamiento de Cuandureo, La Piedad, Zitácuaro, Marabatío, Libramiento, Lagos de Moreno, a punto de terminar. ¿Ya? Y la otra, la autopista La Piedad-La Barca. Todos los demás de inversión privada están fuera de nuestro estado y la mayor parte de ellos ya están en etapa de terminación. De nuevo, otro parámetro que no nos da una expectativa de inversión cercana en nuestro estado o en los estados circunvecinos. Este es un parámetro interesante de la inversión del sector privado en lo que es el sector de transporte, dividido en carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y los demás segmentos como telecomunicaciones, etcétera. En el 2020 hubo una inversión de 431 millones de pesos y si te das cuenta, en el periodo 2021-2022 es un poquito casi el 60%, y lo que se tiene de manera proyectada para el 2023 y 2024 es menos del 50% de ese mismo periodo. Esto es un reflejo de la incertidumbre y la cautela que tiene el sector privado en la inversión. Otro parámetro que nos dice no hay una expectativa positiva para la inversión de la construcción a mediano y largo plazo. Esta es una información que quiero compartirles, que está de manera pública, donde nos dice el gobierno de la infraestructura, que los proyectos de inversión de infraestructura, donde habla de 39 proyectos, de los cuales 7 están en ejecución y 32 tienen su primer anuncio de proyecto. O sea, básicamente es un anuncio político y no hay en este momento la definición de cuándo van a arrancar. Si lo vemos, vamos a adelantar un poquito, por favor, si eres tan amable, Marco. ¿Dónde están ubicados esos proyectos? Están carreteras, puertos, ferroviarios, energía, hidrocarburos, logística y agua potable. Y vemos ahí que la mayor parte de ellos están en preparación, uno en análisis, hay cerca de 8 o 10 en autorización y solo uno en ejecución. Si son buenos deseos, de nuevo, focalizamos a nuestro querido estado de Jalisco y no tiene asignado ningún proyecto de infraestructura importante. Por último, es el anuncio en infraestructura de nuevo de todos los proyectos en el cual el gobierno pretende invertir, pero de nuevo, pues simplemente es proyectos que tendrán que estar evaluándose y autorizándose cuando no lo sabemos ahora. Que si hay oportunidad de trabajo para nuestros empresarios, sí la hay, pero vamos a depender mucho del detonante que es la autorización de estos proyectos. Hasta aquí son los parámetros o indicadores que yo quería compartirles a ustedes para llegar a una conclusión. Y por último, quiero mostrarles un slide de cómo nosotros como
distribuidores de maquinaria vemos o cómo se ha comportado el punto de vista o un parámetro que tenemos para medir la construcción. Esta es el tamaño de la industria nacional en equipos mueve tierra nuevos que distribuimos o vendemos todas las marcas registradas en el país. Entiéndase de marca A hasta la última nacional y extranjera. Esto es el año de los últimos 10 años, el mejor año en venta de maquinaria fue el 2014 con cerca de 4,300 máquinas vendidas a nivel nacional. E históricamente el mejor año que hemos tenido es el 2007, no viene aquí, pero es cerca de 8,000 máquinas. Pero ustedes se dan cuenta cómo baja y algunas de ellas se ven incrementadas por proyectos muy puntuales. Pero no es una industria que se mantenga bajo un estándar de crecimiento, sino que fluctúa bastante y va correlacionada con la inversión del gobierno federal, que es un detonante para este segmento. El caso de los primeros 5 meses, que van 1,110 máquinas en este año, y si hacemos una ponderación, hablaríamos de una industria mayor a del año pasado, pero hay que tener cuidado porque en el primer semestre, en el primer trimestre, ingresaron muchas máquinas que van direccionadas al proyecto del Tren Maya. Ahí se vio la influencia de dos empresas asiáticas que llegaron y trajeron muchísima máquina que está utilizando Shane, que también, desafortunadamente, pues lo hemos visto en noticias, van a traer mano de obra del país asiático y están ofreciendo ciertos proyectos de la misma obra que los van a desarrollar con máquinas y con mano de obra china. Eso impacta obviamente de manera negativa a todos los empresarios nacionales. Si seguimos la tendencia, llegaremos a esas 2,600 máquinas este año. Nosotros consideramos que no van a pasar de 2,500 porque el segundo semestre el nivel de importación y de venta va a ser menor al primero. Con esto termino lo que vienen siendo los parámetros y los puntos de vista que debemos de tomar para ver cuál es la expectativa de la construcción para el segundo semestre. Y aquí me gustaría que entráramos ya a hacer una conclusión de cuáles son nuestras tendencias. Nosotros, ¿qué observamos? Ante la falta de trabajo, vemos, por un lado, que muchos de los empresarios de la construcción tienden a especializarse. Esto es, a buscar nichos de mercado en los cuales tienen que ser muy eficientes y tienen que enfocarse al uso de la tecnología. Platicábamos fuera de micrófonos que este tema de tecnología, hoy en día, quien no lo toma, quien no lo considera en serio, se va a quedar fuera de ser una empresa rentable. Entonces, por un lado, vamos viendo cada vez que hay empresas muy enfocadas a cimentaciones, a trituración, a pavimentación, a edificación. Y eso te va a hacer que seas una empresa especialista y sobre todo rentable. Pero, en contraparte, hay otras empresas que se están diversificando o en esa diversificación tratar de encontrar cuál es su segmento con el cual puedan ser rentables. Observamos nosotros que se nos acercan clientes que están en un segmento y quieren explorar otra oportunidad de negocio, como puede ser empezar a triturar, empezar a producir mezcla asfáltica, empezar a producir concreto. Entonces, esa diversificación que se contrapone a lo que es la especialización, pero consideramos que es un proceso o un paso hacia la especialización. Otra tendencia que vemos ante la competencia es que se deben de formar alianzas. Si vemos empresarios constructores especializados, debemos de romper los paradigmas que desafortunadamente existen en nuestra sociedad, de no hacer alianzas o sociedades con empresas que sean especializadas. La productora de concreto
o una de cimentación con una productora de concreto, o en fin, ese tipo de ejemplos, y el formar esas alianzas donde las dos empresas son rentables, los proyectos por ende deben ser rentables y de interés para los empresarios contratistas y constructores. Y la otra es que hemos visto que segmentos, por ejemplo, veíamos el parámetro del incremento en el precio del acero. El segmento de la minería está creciendo de manera interesante y demandando obras y recursos que ellos por su naturaleza no las pueden realizar, y algunos contratistas, sobre todo los que son muy eficientes, porque el segmento de minería te demanda alta eficiencia, están ingresando a nichos de la construcción, se están convirtiendo subcontratistas de empresas mineras y están siendo exitosos. Entonces, esto es un cambio donde lo único permanente es el cambio, que muchas empresas, cuando son eficientes, cuando son rentables, están encontrando áreas de oportunidad en nichos nuevos y se están saliendo de sus áreas de confort o de las áreas que tradicionalmente se vienen manejando. Lo vemos en las industrias de tecnología, los vemos en todos los tipos de industria. El tema de la industria de la construcción debe de seguir esa inercia, innovarse, renovarse e incrementar su rentabilidad para ser eficiente. Esos son algunos temas que nosotros podemos considerar que vemos como tendencias dentro del segmento de la construcción. Y por último, antes de terminar, me gustaría ver cuáles serían las conclusiones. Son conclusiones de sentido común, vimos ya parámetros, vimos números. Cada vez la inversión pública es menor, desafortunadamente, o por lo menos que se le está asignando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hay ausencia de proyectos, la cancelación de algunos de ellos o postergación, la reducción de participaciones, de inversión a estados por parte de la Federación. Voy a hacer un comentario, no tiene ni filias ni fobias. Es muy probable ante la situación que embarga política que tal vez los estados que sean gobernados por el partido vigente en la Federación reciban más recursos que otros, no lo sabemos, pero cada vez la asignación a estados es menor y la tendencia a manejarlo desde la Ciudad de México es más frecuente. Sigue existiendo la incertidumbre jurídica porque todavía no están claras, bueno, las leyes están claras, pero el que se respeten sigue habiendo incertidumbre. Y la otra que hemos observado es que las asignaciones directas cada vez son mayores, hay menos licitaciones y eso desincentiva o desilusiona a muchos de los constructores, donde las asignaciones directas no pasan por el rubro de que soy una empresa eficiente, que estoy regida, que pago mis impuestos, que estoy afiliado a una cámara, etcétera, etcétera. Ya no están considerándose eso. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? La solidez financiera es básica para subsistir y ser exitosos. Tenemos que ser muy inteligentes en nuestras inversiones y ser muy sólidos y que nuestra solidez financiera sea sana. De ahí depende que puedas ser una empresa exitosa. Debemos de tener como empresarios y como recurso humano, que es lo más importante, un liderazgo con valores. Va a sonar un poquito trillado, pero los valores como sociedad deben de ser fundamentales para cambiar la inercia que se ha presentado en los últimos 30 años de corrupción, etcétera, etcétera. Y tener a la mejor gente con experiencia y conocimiento. Tenemos que tener la capacidad de formar equipos de trabajo eficientes, incluyentes, con gente joven, hacer una amalgama entre experiencia, juventud e innovación.
hay que tener la inteligencia para acceder a diversas opciones de financiamiento. No siempre el comprar es lo mejor. No siempre, y no me refiero a lo que es una máquina, sino me refiero a cualquier activo que tú tengas, desde transporte, maquinaria, tecnología. Debes de buscar opciones de financiamiento que te dé un flujo de efectivo, el cual te deba de ser, consolidar tu solidez financiera y te haga ser rentable. Y por último, esa inversión en activos deben ser activos rentables, que realmente tú tengas una inversión que sean productivos. No hay equipo más caro que el que está parado. Puedes comprar una computadora, si no funciona, se cae todo. Muchos de los activos que tú compras son dentro de la cadena del proceso, son fundamentales. Si una máquina falla, tienes parados 5 o 10 camiones. ¿Me explico? Cualquier activo que no lo compres de una manera inteligente y rentable va a ser consecuencia de pérdida en tu operación. Hay que manejar la disponibilidad. De nuevo, hacemos mucho énfasis en la tecnología. Es fundamental. Hoy en día todo el mundo nos peleamos por traer carros híbridos, nos peleamos por traer el mejor teléfono celular, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con nuestros activos con los que queremos invertir para producir nuestras empresas? ¿Los descuidamos o no le ponemos la atención y el análisis que debe de ser para ser exitosos y sobre todo productivos en nuestras operaciones? Hoy en día la competencia en todos los segmentos o en el mismo segmento es muy, muy difícil. Muy difícil. Tenemos que estar preparados para ser muy rentables y siempre trabajar al menor costo posible. De manera general, estas son las conclusiones que bajo el punto de vista de una empresa como Traxa, nosotros vemos como expectativa. Hay que ser positivos. Definitivamente vemos que no hay proyectos a corto plazo, pero siempre resaltamos la innovación y el empuje que tienen nuestros empresarios constructores dentro del Estado. Sí hay trabajo, hay que buscarlo, hay que disminuir o crecer nuestras empresas en función de lo que nuestros proyectos nos demandan. Yo quiero ser positivo y decir que vienen tiempos mejores. Hay que ser eficientes, hay que hacer alianzas y hay que ser productivos. Cuidar mucho la solidez financiera, fundamental. Y en como en muchos de los segmentos, el recurso humano es fundamental. El conocimiento, la preparación es fundamental. En términos generales, es lo que quisiéramos compartirles. Habría una mesa de diálogo si hay algunas preguntas que pudiéramos contestar, si es que las hay. Y si no, pues ya estamos abiertos. Podemos contestar después a través de un chat o alguna cosa, claro. Cualquier información. En términos generales es lo que quisiéramos compartirles. Esperemos que... Muchas gracias. Ha sido una gran exposición de tu parte. Creo que es un análisis muy completo que yo creo que sí valdría la pena en algún momento hacerle una extensión de formato, de tiempo. Muy bien. Creo que sobrepasó lo que es el formato webinar. Este tema contigo ha sido algo muy interesante. Me parece que podríamos hacer algo con mercadotecnia o algún documento que podamos compartir por medio de los mecanismos de comunicación de la Cámara. Todo este análisis que estás haciendo, creo que es algo que los constructores de Jalisco deberían de tener como un documento cerca de análisis y de comparativa. Déjame hacer nada más, recordarle a nuestros oyentes, a los que nos están acompañando ahorita, que en nuestras redes sociales sigue abiertos los canales de comunicación hasta este momento, y bien dices, posteriormente estarán abiertos vía las redes, los web y los correos electrónicos, y quisiera tener la oportunidad de puntualizar, y fue haciendo algunas notas de cosas muy interesantes. Digo, todo tuvo su punto clave, pero hablas de algo que todo el mundo sabemos, la importancia de lo que es la construcción y la derrama económica que genera, que hoy por hoy pues, siempre ha sido la construcción un termómetro de la economía en nuestro país, ¿no? Correcto. Que hoy por hoy, pues a veces se pareciera que está frenada. Así es. ¿No? Entonces, por eso, a lo mejor esas incertidumbres que de repente hay, aunque Jalisco, en plena pandemia,
por acciones propias de una conjunción de gobierno estatal con los constructores, no frenó. Correcto. Jalisco fue de los pocos o del único estado que no frenó y además generó. No nada más se quedó en stand-by, sino que generó. Sí, es correcto. Yo lo resaltaba al principio de la gestión que hizo el gobierno estatal y al terminar, lo mencioné también, felicitar a los empresarios constructores, ¿sí? Que son innovadores. Y yo quisiera, voy a hacer un comentario en donde las cámaras, muy particular la Cámara de Industria de la Construcción, ante estos momentos, consideramos que tienen un reto muy grande. El cambiar la inercia y realmente mostrar ese músculo fuerte que como Cámara regional y como Cámara a nivel nacional deben de seguir luchando, pugnando ante los entes del gobierno para que asignen mayor presupuesto o para que encuentren los mecanismos para poder invertir de manera mixta, directa o privada o pública, para seguir fomentando el crecimiento de nuestra infraestructura. Hay puertos, el puerto de Manzanillo está saturado, el puerto de Lázaro Cárdenas está saturado, en las carreteras, el tema de las carreteras a Puerto Vallarta es un ejemplo negativo, pero nuestro estado necesita mucha infraestructura. Necesitamos trenes más rápidos, tenemos que desarrollar mucho mayor infraestructura. Ahora con el tema de la pandemia hay que ver todo lo que son telecomunicaciones. Así es. ¿Me explico? Así es, muy bien. Pero hay muchos retos y yo estoy convencido que el empresario constructor jalisciense tiene toda la capacidad para desarrollar lo que está haciendo y más. Así es. Vemos tus gráficas, vemos Sí. tus estadísticas, tus métricas, y estamos viendo que 2021 empieza a generar una curvita. ¿Estamos al aire? Ok, dices, estoy positivo. 2021 empieza a plantar escenarios hacia arriba. Sí. Esa es la visión Sí, lo vemos nosotros y tal vez los contratistas, compañeros constructores que nos están, dirán, oye, no lo veo yo en mi obra. Pero nosotros vemos que se están empezando a desarrollar proyectos pequeños. Hay algunos, desde el punto de vista de Traxa. Estamos iniciando con la demanda de mayor reemplazo de maquinaria, compra, insisto, son proyectos retail, el constructor 1, 2 máquinas, no estamos hablando de paquetes grandes, pero eso nos marca la pauta de que algunos de ellos o muchos de ellos están teniendo trabajo, ya sea de manera directa o subcontratada. Entonces somos muy positivos en ese aspecto. Algunos otros están reparando sus equipos. Eso nos da también un signo de que están viendo trabajo cercano o que ya lo tienen. Algunos otros están saliendo del estado a buscar trabajo. Pero si nosotros queremos ser positivos, no podemos sentarnos a ver un vaso medio vacío, porque, insisto, estamos convencidos de que el segmento de la construcción es un segmento muy fuerte. Y si se aglutina, se aglomera en una cámara y exige o pide o solicita o de una manera innovadora desarrolla proyectos locales, va a continuar el trabajo. Sí lo vemos, insisto, somos positivos de que una tendencia hacia arriba, no es una pendiente de 90 grados, pero sí es una pendiente de 15, 20 grados que va subiendo, ¿no? Así lo visualizamos por lo menos hasta el mes de junio, que es donde vemos que sí se está incrementando, se está incrementando. Okay. Permíteme 2 puntos más, eso muy rápido. Hablas, en tus conclusiones, tocaste un tema muy importante que es el liderazgo con valores. Así es. Lo tomaste de un segmento, le diste mucho énfasis al tema, sobre todo valorar el combinar experiencias, inclusive hablabas de edades con los empleados, pero el tema valoral del empresario le diste mucho énfasis a ese comentario. Mira, voy a hacer voy a entrar en un tema, cuando una sociedad, una empresa, una comunidad se rige bajo valores, es una empresa, es un ente que estoy convencido que va a crecer de una manera positiva.
Sí venimos de una cultura que desafortunadamente algunas personas caen o caemos en con corrupciones, etcétera, etcétera. Pero si estamos en un proceso de formación de gente joven hoy en día, la gente que está ingresando a nuestras empresas tiene que formar con valores de honestidad, de trabajo en equipo, de compromiso. Eso hace que una empresa tenga un sentido, el empleado tenga un sentido de pertenencia y eso te va a fomentar a que tengas un crecimiento sostenido, que no crezcas de una manera endeble o de una manera artificial. Y esos valores, hablando de un empleado, se tienen que reflejar en los valores de una empresa. Y esta empresa en una cámara. Y en esta cámara en una sociedad. Definitivamente. Tú sabes, ahorita, no quiero andar, pero en nuestro tema político se dicen miles de cosas. Pero al final del día, esos políticos crecen en una familia, como las nuestras, ¿no? Entonces, cuando una empresa sustenta bien su crecimiento en valores, en misiones y en visiones, el crecimiento o la certeza de un crecimiento exitoso es mayor. Por eso hacemos importancia en los valores. Es fundamental aquí y en cualquier segmento. Familiar, empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es fundamental que todos nuestros colaboradores sientan ese sentido de pertenencia y con valores. Definitivamente. Hay un punto más. Nos planteas una realidad que obviamente los constructores están viviendo día a día, lo palpan y lo ven los viernes de la raya y lo ven los lunes que no regresa a la cobranza, ¿no? Es una realidad. Traxa, hoy por hoy, ¿qué está ofreciendo al constructor? ¿Qué planes, qué financiamientos, qué acercamientos, qué asesorías? ¿Qué podemos tocar en Traxa a la puerta para apoyar y empezar este 2021 hacia arriba conjuntamente, ¿no? Obviamente nos tomas mucho en cuenta, muchas gracias. Lo que has comentado de la Cámara es muy cierto. De hecho, hay pláticas y acercamientos que hoy la Cámara tiene muy puntuales, tema del outsourcing. Hay mesas en México donde están haciendo los diálogos que tú hablas, ¿no? Entonces, obviamente buscando esa representatividad del constructor. Pero Traxa, ¿qué puede ofrecer a los afiliados de Jalisco en cuanto a todo este escenario con respecto a lo que es su materia prima para trabajar, que es la maquinaria? Gracias. Mira, Traxa tiene un portafolio muy grande de productos y servicios. Yo que le pediría a nuestros amigos, tenemos más de 40 años en el mercado, hemos estado en las buenas y en las malas, hemos sido partícipes o nos han tomado en cuenta para que muchos de ellos han sido exitosos. Al igual que los tiempos, las propuestas cambian. A nosotros nos gustaría que la gente se acercara con nosotros, que de manera conjunta hiciéramos un traje a la medida. Yo en este momento te puedo hacer un financiamiento en equipo nuevo a 24 meses sin intereses en pesos. Te podemos financiar reparaciones de conjuntos. Te podemos ofrecer un sinnúmero catálogo de llantas. Te podemos ofrecer equipo para manejo de materiales como son montacargas. Tenemos un portafolio muy grande. Perdón, estamos en el segmento agrícola, estamos apostándole mucho a la tecnología, en donde ya no es necesario que tú vayas a nuestros mostradores a comprar refacciones, sino que a través de una página web puedas comprar. Nosotros estamos tratando de adaptarnos e ir un paso adelante ante las necesidades de nuestros clientes y amigos. Hay un sinnúmero y un portafolio muy grande que ofrecer. Me gustaría que en su momento, o sea, cada uno de nuestros amigos ya nos conoce, que vayan, tenemos renta, nuevo, usado, renta con opción a compra. Es importante que de manera conjunta digamos, oye, al grado de decirte, no compres, tu proyecto no justifica una inversión en este momento. Pero todos saben que en Traxa siempre van a encontrar una solución. Nuestra misión es ser la mejor opción a través de ofrecer una solución integral en todos los segmentos que manejamos. Entonces, ante esta situación de pandemia, ante esta situación de crisis, nos vamos a adaptar a encontrarle una solución a todos nuestros clientes y amigos. ¿Cuál? La que estos requieran. Y hay un sinnúmero, ¿eh? Yo lo que sí te digo es siempre buscamos el cómo sí. Estamos afiliados con las mejores marcas. Somos distribuidores de las marcas premium con soporte, con garantía. La gente que nos conoce sabe que podemos perder dinero, pero jamás hemos perdido nuestra palabra y un compromiso. Muchas gracias. Entonces,
Si hay algún interés, acérquense con nosotros, ya nos conocen, hay un teléfono de Traxa, nos daría mucho gusto platicar, ofrecerles una taza de café, e insisto, hay un portafolio muy grande en Traxa que podemos ofrecer y convencidos estamos que van a salir con una solución acorde a las necesidades y que les ayuda a ser mucho más rentables. Perfecto. Esta dinámica de los webinars, nos hemos dado cuenta que no acaba en el momento que termina el webinar. Nos hemos dado cuenta que tiene réplicas y empiezan a llegarnos correos o nos empiezan a llegar comentarios por las vías de comunicación, el WhatsApp institucional, y en cuanto llegamos y tengamos esas comunicaciones, te las vamos a hacer llegar por medio de Adriana, por medio de Roberto, que nos hagan favor de seguir constantes, que de hecho están en la página con nosotros. Promovemos también los eventos que han tenido interesantes. Acabamos de pasar una dinámica importante de muestra de maquinaria y opciones que tuvieron que fue de varios estados, ¿no? A nivel nacional. Bueno, tuvimos un evento de liquidación. Así es. Estuvo en línea y el día de ayer enteró que nos ayudó ahí como Foster, Adal Ramones. Ajá. Y fue un evento a nivel nacional. La tecnología, insisto, ya no es el que salgas de casa para darte cuenta de todos los planes. Si me lo permites, no sé si sea válido, si ya sea que hay alguna duda del webinar a través de las redes sociales de ustedes. Si no, Traxa, tenemos todas las redes sociales a través del sitio de Traxa. Estamos abiertos, nos daría mucho gusto compartir puntos de vista. Si alguna información de la que está aquí, la mayor parte es pública y además está en la presentación. Cualquier duda, estamos abiertos a través del canal de la Cámara o a través de cualquiera de las redes sociales de Traxa. Como lo comenté al principio, este webinar va a estar en la sección de webinars de nuestra página. Va a estar disponible para los afiliados, para la sección de afiliados de nuestra Cámara. Pues si lo tienes a bien, van a estar presentes todos estos datos. Seguramente, estoy seguro que va a haber preguntas, porque así nos ha pasado. Bienvenidos. Hemos ido aprendiendo, como bien lo dijimos afuera de la transmisión, que nos empujaron a hacer estas cosas sin saber cómo se hacían. Y en este aprendizaje hemos visto que al afiliado le importa mucho, como que analiza y empieza a ver de qué se habló y cómo se habló. Y empiezan las preguntas después. Días después, allí en el escritorio de ustedes, aquí en la oficina, sí, empiezan a llegar comentarios que hay que preguntar inmediatamente al del webinar qué dijo, ¿no? O que conteste. Entonces, creo que aquí no va a ser la excepción. Okay. Y pues, si tienes algún otro pues básicamente, complementar esto, si la Cámara es el embudo, el receptor de inquietudes, y si ven que todo lo que Traxa puede ofrecer, hacer un webinar en particular de capacitación, de temas de inversión, de decisiones de inversión, etcétera, etcétera, que todos los agremiados o alguien más del público quisiera hacer, ustedes pueden ser receptor de esa inquietud y podemos armar otro webinar de temas muy en particular que Traxa pudiera hacer. Voy a entrar en su momento, pero pueden entrar a la página de Traxa y ven todo el portafolio de productos y servicios que tenemos, y si alguien quisiera hacer o desea un webinar en particular a través de la Cámara o acercarse con nosotros, bienvenido. ¿Verdad? La verdad fue un ejercicio interesante. Les reiteramos nuestro agradecimiento a la invitación, con mucho gusto, a Carlos y a todo el comité, y estamos abiertos siempre a colaborar con los amigos y con los agremiados. Muchas gracias. La verdad es que nos da mucho gusto que estén en casa, así como se dicen. Sí, claro, Roberto, gerente de Mercadotecnia, nos quiere comentar. Sí, Roberto. Sí, bueno, nada más complementar ahorita que estábamos tocando este tema de la tecnología y la importancia de la misma en el desarrollo de los negocios de nuestros clientes. También quisiera hacer el siguiente comentario. Hemos observado también que existen algunos sitios que no son sitios oficiales, que tienen un modus operandi donde ofrecen equipo o hasta remate de carros y utilizan nuestro nombre como Traxa y el de otras compañías que también comercializan equipo u otros servicios. Y lo que hacen estas empresas o estas páginas pirata es que ponen anuncios de productos muy baratos
te contactan o dejas tus datos para ser contactado y después te piden un anticipo para apartar el precio tan especial que sale ahí. Y te dicen y te dan un número de cuenta y depositas y todo, y pues obviamente todo es falso y mandan a la dirección de nosotros. Nos ha caído gente hasta de otros estados fuera del territorio que tenemos como cobertura y llegan y, oye, pues es que yo vi en tu página, ¿cuál página? Y nos enseñan y no, pues esa no tenemos nada que ver ahí. Entonces, la invitación también es hacer precavidos, cautelosos con ese tipo de sitios. O sea, cuando tú ves una oferta así, de un equipo tan barato y sobre todo nuestros clientes que ya conocen más o menos los rangos de precios que hay en el mercado, pues, o sea, piénsenlo 2 veces, chequen bien. La verdad es que nuestro sitio nunca ha cambiado, es el mismo, no hay otro, es ese, y tengan la confianza. Creo que casi todos los clientes nos conocen y conocen a Juan Carlos y a los diferentes asesores que tenemos en todos los territorios, y la invitación es esa, ¿no? O sea, a también ser precavidos en sí, gracias. Ayer nos pasó precisamente. Con este evento que tuvimos, salió una página fake y nos asustamos porque una máquina de modelo X estaba con el 30% de descuento y el vendedor dice, oye, ¿cuándo salió eso? Inmediatamente lo turnamos, ¿no? Era falsa, ¿no? Y te pedía un anticipo. Entonces, esto de la tecnología siempre es un proceso de aprendizaje para todos. Hay que tener mucho cuidado en esto y en muchas otras cosas que nos pueden fraudear, ¿no? Y sobre todo lo que acabas de mencionar hace rato, con el tema de ser grupo o de pertenecer a un grupo, en este caso de pertenecer a la Cámara, sí, que es un lugar donde el propio interés o el propio compañerismo, vamos a llamarlo así, pero sobre todo el tema propio de la construcción, es donde se aglutina y es donde se representa, y son las mesas donde se tocan sobre todo estos temas últimamente y se tiene la representatividad. Entonces se tiene la voz y es escuchada, al menos en Jalisco, pues el ingeniero Carlos tiene una posición importante en el medio, la voz que es el de la representatividad, y creo que estos temas son muy importantes seguirlos tocando en cámara, claro, para que pues encontremos una solución. Claro que nosotros tenemos una vinculación directa, la página que aparece es la de ustedes, en nuestra página, que también es la de Cámara, que a nivel nacional, y bueno, tengo que decirlo, nuestra página es internacional, nos visitan alrededor de 7,000 personas a nivel mensual, y hemos encontrado todo el sur de Estados Unidos, el norte de Sudamérica, todo el país, y pues sí, nos tienen una consideración especial. Y esto suma al tema que nos acabas de comentar, Roberto, que pues, buscamos los canales oficiales, los canales en donde estamos haciendo vinculaciones y ofreciéndole a los constructores, pues, sobre todo en tu caso, servicios de pues, asesoría y financiamiento y compra, venta de maquinaria, etcétera. Y bueno, pues seguir en esta dinámica de representatividad con todo gusto. Saben que en su casa los constructores los conocen muy bien, los estiman. Gracias. Y es verdad, un agasajo haberlos tenido esta tarde. Gracias. Con tema tan importante. Y no me queda más que agradecerles ahorita. Yo nomás que sea una aclaración para todos, que quede bien claro, seguimos los protocolos de distancia para que no piensen que estamos siendo imprudentes, ¿eh? Se sanitizó todo y sí, con todas las reglas. El tema es que en esta charla con el cubrebocas no es efectivo la comunicación, pero simplemente que observamos todo. Sí, tenemos que ser ejemplo, ¿no? Hablando de valores, tenemos que... hay que ponerle enlaces bien, sí, porque aquí en la cámara, bueno, cada vez que tenemos un evento, se sanitiza antes y se sanitiza después del evento. Todos traemos cubreboca dentro de las instalaciones y el alcohol y todo esto que manejamos, y todo lo traemos aquí. Pero bueno, muchas gracias. Al contrario. Este primer webinar de otros tantos que seguramente vamos a estar organizando con ustedes, creo que va a tener mucha repercusión. De hecho, bueno, ya estamos cerrando, ahorita ya tenemos algunos, 11 en vivo de los 30 y tantos que andábamos. Sí. Entonces, pues muchas gracias. Al contrario. Gracias. A nombre del ingeniero Carlos del Río, te doy la más cordial bienvenida una vez más. Gracias. Y el agradecimiento que haya estado con nosotros. A ustedes también, gracias. Gracias, Adriana, gracias, Roberto. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado una vez más
Les recuerdo que estamos en las redes sociales todo el tiempo, toda la semana, y este webinar va a estar en nuestra página web. En Facebook estará replicándose en un momento más, ya lo tendrán en vivo. Y les agradezco mucho, que tengan muy buena semana. Nos estamos viendo en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.